tristes, lamentables, que no son solamente números, por supuesto. Del otro lado hay una mujer que lo sufre y una familia completa también que sufre la violencia machista. Para hablar mucho más de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires sobre esta problemática, ya estamos en comunicación con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Estela. Mi nombre es Belén Martínez, la saludo junto a Pablo Vicente. Hola Belén, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, ministra, por su tiempo, por estar con nosotros. En cuanto a esta información de los 161 llamados de intentos de femicidio, ¿qué se hace con las mujeres que llaman tan asustadas, con tanto miedo, porque le puede llegar a suceder algo tan trágico? Sí, la verdad que nosotros presentamos ayer el primer informe sobre intentos de femicidio, porque nosotros recibimos, por un lado, por las ONG que han registrado en los medios, pero también a través de la Corte Suprema de Justicia, los informes anuales de femicidio. No se habían hecho investigaciones específicas que analizaran qué pasan cuando hay intentos de femicidio. Ahí ustedes estaban dando algunos datos y nosotros recibimos en estos 5 meses que analizamos, entre enero a mayo, más de 9.000 consultas de violencia que son orientación, asesoramiento. Pero ahí hay un número más bajo todavía, porque ese es del último mes. Han sido en este periodo más de 400 casos de intento de femicidio. Son un caso cada 22 horas. ¿Por qué lo estudiamos especialmente? Porque además allí, al estudiar las operadoras que la atienden en el 144 a la persona, les preguntan una serie de datos personales, de contexto, de factores de riesgo, que es lo primero que se determina. Y allí vemos además si hubo más de un intento y nos aparecen datos significativos para después pensar cómo intervenimos, cómo hacemos para que no se repitan los intentos de femicidios y cómo hacemos para que no se llegue al femicidio incluso. Bueno, muchas de las situaciones mostraban que había habido más de un intento de femicidio, mostraban como factores de riesgo la presencia de hijos, de hijas, de intento incluso de agresión a los hijos como agresión a la misma mujer que está sufriendo la situación de violencia. Y otro indicador que no dudábamos que iba a aparecer, pero que en el 92% de los casos es la pareja o la expareja. Y es más, el 55% la expareja. Estos son datos para nosotras importantísimas para pensar la política pública, la gestión pública, por cómo intervenimos, no solo en la asistencia, en la atención de la mujer, de la familia, sino que hacemos con los agresores. Ese es el otro gran tema que nos plantea el desafío de la política pública en violencia de género. Y además, en cuanto a la prevención y la educación en todos los niveles, en todos los ámbitos, lo importante que es la educación para que no se cometa lo que se está cometiendo ahora en la actualidad, que en un futuro las nuevas generaciones tengan esa posibilidad de saber y desentender, ¿no? Que no tiene que existir la violencia machista. Ministra, la provincia de Buenos Aires está trabajando también coordinadamente con todos los municipios, justamente para llevar adelante distintas propuestas para contener a las víctimas de violencia machista, ¿no? Sí, claramente. Y además, mira, justo hoy en un ratito vamos a tener la segunda reunión del Consejo de Políticas Transversales de Género en toda la administración pública. Vamos a tener a todos los ministerios, a todos los organismos del gobierno para discutir la transversalidad de la perspectiva de género. Educación, vos recién lo mencionabas, claramente es un tema que nos ocupa muchísimo. Nosotros estamos trabajando con la directora de Cultura y Educación, la ministra Agustina Vila, la educación sexual integral, estamos trabajando con desarrollo a la comunidad, con producción, bueno, un conjunto de temas, porque pensamos además que para erradicar las violencias es imprescindible favorecer contextos de construcción de proyecto de vida, de autonomía. Entonces pensar en los temas de salud, de acceso al empleo, a la vivienda, son temas que es imprescindible trabajar y además es imprescindible trabajarlo con los municipios. Nosotros tenemos una fuerte articulación con las áreas municipales. Desde la provincia se promueve la creación de lo que son las mesas locales intersectoriales de violencia, donde se sientan todos los actores institucionales y sociales que tienen que ver con la temática y allí se acuerdan mecanismos de intervención
Bueno, la provincia allí ha trabajado con el Fondo Permanente Especial y ahora con el programa Comunidades Sin Violencia, que también va a ser apoyo financiero y económico en líneas que mejoren dispositivos para atención de la violencia en municipios. Bien, ministra, una de estas medidas que pudimos acceder mientras estábamos preparando toda la información para hablar con usted, nos encontramos con la iniciativa de la línea Hablemos, que es justamente una intención de rehabilitación para todos aquellos hombres que ejercieron violencia machista. ¿Nos puede desarrollar un poco más de qué se trata? Sí, mira, nosotras cuando planteamos además la integralidad de la intervención en violencia de género, pensamos que también se debe incluir qué se hace con los agresores, porque era como un capítulo que no se tocaba, que quedaba para iniciativas individuales de ONGs o de algunos efectores. Y a nosotros nos parece que hay que tener política muy decidida. ¿Para qué se hace cuando ejercen violencia? ¿Qué dispositivos se llevan adelante? Para los procesos psicoterapéuticos socioeducativos, además. Y por eso fuimos decidiendo, por el contexto de COVID, de las políticas de aislamiento, poner una línea telefónica provincial, que es una línea de primera escucha, de orientación, de asesoramiento, que sirve para después derivar, porque la atención tiene que ser presencial. Hoy estamos limitados por este contexto. Y la verdad que es una línea que desde el primer día que se puso a funcionar, está de lunes a viernes, de 9 a 16, empezó a recibir consultas de equipos que atienden y que quieren saber dónde derivar, de varones derivados por juzgados, pero también llamadas espontáneas. Nos parece que es una línea a profundizar porque hay que trabajar con qué hacer con los agresores y fundamental, porque si no vemos que se repite o que agudizan los niveles de violencia con la propia pareja que tienen o expareja, o que repiten situaciones de violencia con otras parejas que hacen después, ¿no? Claro, son patrones que ya los tienen muy arraigados y consideran que no está mal lo que hacen. Exactamente, hay una negativa, por eso nosotros tomábamos con mucha cautela lo de la línea telefónica, porque el varón violento no cree que es violento, él cree que está genial lo que hace, que él es educativo, Uno es cuando escucha los relatos, mira cómo me pones, ves cómo hago esto, vos no deberías haber hecho tal cosa, entonces yo no te pegaría, ¿no? Como si hubiera alguna actitud de la mujer que justifique el golpe. Esos son relatos que se repiten todo el tiempo cuando se escuchan las historias, pero además lo más grave y que nos muestra mucho el informe que presentamos ahora de intento de femicidio es los elevados niveles de crueldad que ejercen muchos varones en estas situaciones de violencia. Tremenda crueldad en las amenazas de prender fuego, en los ataques físicos, psicológicos. Bueno, y ahí nosotras necesitamos una fuerte intervención de cambio cultural, porque lo que tenemos que hablar también es cómo prevenimos, cómo llegamos antes de que esta violencia esté. Y para eso necesitamos mucho cambio cultural, ¿no? Mucha revisión de los mandatos de la masculinidad que tanto naturaliza formas de violencia, de que para ser varón en la sociedad no tenés que ser empático, no tenés que llorar, ¿no? Bueno, ¿cuántas de esas cosas que parece que uno no liga con este varón violento después, sin embargo sí está ligado y hay que transformarlo cultural y socialmente, ¿no? Y que además esas prácticas que se llevan y que usted nos contaba, que la mayoría se da con la pareja o la expareja, hay niños en la familia y también lo ven como un ejemplo y tal vez es parte de su educación de chiquito ver justamente cómo era el trato con su mamá o con su ser querido. Entonces realmente hay que erradicar esos comportamientos, ¿no? Porque puede influir de manera negativa para esos niños tan chiquitos que viven con esa violencia. Sí, mira, los niños y las niñas ya por ser testigos de la violencia son víctimas de esa violencia. Pero además de ser víctimas por testigos, estas son conductas aprendidas.
Cuando nosotros decimos que es tan importante la educación sexual integral en la escuela, en todos los niveles de la educación, porque habla de la construcción de la igualdad, de la no discriminación, de la resolución amistosa de conflictos. Todas las relaciones humanas tienen tensiones, pero puede ser que la violencia sea una opción de resolución de las tensiones en las relaciones familiares de pareja. Esas conductas son aprendidas y en muchos de los casos no es automático, pero en muchos ocurre que es cierto que tanto esos varones vivieron en hogares donde se ejerció violencia y las mujeres que la padecen también vivieron en hogares, porque hay algo del orden de la conducta aprendida, de los discursos del amor romántico, que hace de los celos, por ejemplo, que no pone en cuestión la posesión de las personas como un modo de dominio, sino como una idea del quererse, o el control de las redes y de los WhatsApp. Bueno, todas esas cosas de control y de poder, que si no te lo enseñan, si no te producen una reflexión educativa, ¿te parece que se naturalizan esas prácticas que históricamente la mostraron como el modo de amar? Bueno, hay que repensar, hay que amar en libertad, hay que amar con igualdad, respetando la libertad de la persona con la que uno convive. Ustedes mostraban ahí recién claramente una imagen, ¿no? Sacarte el celular, controlártelo, sí, tirártelo. Eso no es amor, eso es violencia. Y es fundamental tener esa educación desde chiquitos, de hablarlo en familia, de hablarlo con tu ámbito de trabajo, totalmente, en la escuela, con tus amigos, con quien sea. De estos temas se tienen que hablar, y mucho, justamente para que no se siga profundizando esta gran problemática que padecemos en nuestro país. Ministra, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y contarnos mucho más del trabajo que llevan adelante en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre esta estadística que dieron a conocer de los primeros 5 meses de 2020, más de 160 denuncias sobre intento de femicidio en la provincia de Buenos Aires, y la estadística sigue asustando.